Bueno, pues vamos a pasar a comenzar la explicación de la práctica 1, lección 2 de la asignatura de Ingeniería de Servidores del grado de Ingeniería Informática y dobles titulaciones de la Universidad de Granada. En este caso tenemos un escenario distinto. Vamos a utilizar CentOS, como ya se comentó en clase, y lo que tenemos es pues una instalación por defecto y a partir de ahí pues ya nos dan información sobre el cliente, que en este caso concreto lo que quiere son unos vídeos de alta calidad y relativamente largos. Entonces, para soportar dicha carga, pues vamos a utilizar el barra bar, vamos a ubicarlo dentro de un volumen lógico distinto y pues para tal fin tendremos que añadirle pues un disco extra. En esta práctica pues vamos a crear una máquina nueva y vamos a hacer una instalación por defecto de CentOS, ¿de acuerdo? CentOS 8. Estos parámetros ya los hemos discutido, así que lo voy a hacer relativamente rápido. Le asignamos el disco de la imagen. E iniciamos la máquina. Cancelamos el chequeo porque está correcta la imagen ISO, no obstante siempre es bueno, si no se tiene la seguridad al respecto, pues dejar la comprobación para asegurarnos de que luego no hay ningún problema en la instalación de los paquetes. Se inicia el instalador y el primer paso que vamos a hacer, al igual que hicimos con Ubuntu, pues es seleccionar el idioma y la configuración de teclado. Y ahora, pues dentro de las distintas opciones, la que tenemos que hacer es escoger el dispositivo donde se va a instalar, ¿de acuerdo? Viene seleccionado por defecto, pues le damos a hecho y vamos a dejar la configuración de almacenamiento automático para ver qué hace, ¿no? Entonces ya podemos empezar la instalación y vamos a definir la contraseña de root, en este caso pues prácticas como ICE, igual que hemos hecho siempre, recordando que sería una mala práctica y que aquí lo hacemos por cuestiones docentes. Y el usuario, pues el que se le indica en su guión. Vale, es recomendable hacer de este usuario un administrador, así no tenemos luego que editar el archivo de sudoers, etcétera, ¿vale? Prácticas como ICE, le asignamos la misma contraseña. Vale, y ya pues esperamos a que termine la configuración y reiniciamos. Pues una vez que ya ha terminado de instalarse, le damos a reiniciar. Y vamos a ver, vamos a hacer un pequeño esquema gráfico de la configuración por defecto. Bueno, cuidado, aquí hay que hay que sacar el disco del almacenamiento, ¿vale? Porque si no vuelve a arrancar el arranque, reiniciamos y ya pues arrancará desde el disco duro, ¿vale? Virtual. Ya introducimos nuestro login, nuestra contraseña y bueno, sin equivocarnos. Y el comando que vamos a utilizar para comprobar pues es el mismo que utilizamos la otra vez, lsblk. Consultamos el manual como siempre, ¿de acuerdo? Para duda, para repasar, para aprender algún parámetro nuevo. Y en este caso pues tenemos el disco SDA y automáticamente CentOS nos ha creado una partición de 1 GB donde tiene /boot asignado como punto de montaje y luego tenemos una partición SDA2 de los 7 GB restantes del disco donde tenemos gestionado por LVM un
un grupo de volúmenes denominado CL, el grupo de volúmenes CL que tiene dos volúmenes lógicos. Tiene el volumen lógico root y el volumen lógico swap, ¿de acuerdo? Donde le asigna pues 820 y 6,2 GB respectivamente. Gráficamente vamos a representarlo como estamos acostumbrados. Eso se traduce en el siguiente esquema: nuestro SDA con su partición 1 y su partición 2 respectivamente. La partición 1, vamos a ponerle aquí SDA, le asignamos barra boot, y en la partición 2 le asignamos, bueno, aquí tenemos un physical volume, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que todavía no lo hemos visto. Aquí tenemos el grupo de volúmenes, el volume group, denominado CL, y aquí tenemos root, ¿de acuerdo? Que tiene asignado raíz, y aquí tenemos el swap, que tiene el espacio de intercambio, swap. Muy bien, pues de esta configuración inicial, que es la configuración por defecto, lo que tenemos que hacer es pasar al siguiente esquema. Vamos a tener SDA por una parte con su boot en la partición 1. En la partición 2 vamos a tener pues, su physical volume, el grupo de volúmenes CL, y vamos a tener los volúmenes lógicos para root y para swap. Y ahora lo nuevo es añadir nuestro SDB, ¿de acuerdo? Ya comentaremos si lo particionamos o no. Tendremos que crear su physical volume correspondiente, se lo tendremos que añadir a CL, y a partir de aquí crearemos un nuevo volumen lógico para asignarle barra bar, ¿vale? Entonces vamos a proceder con los pasos a seguir para obtener esta configuración. Pues lo primero que tenemos que hacer, vamos a la máquina, la apagamos, ¿de acuerdo? Y vamos a añadirle el disco. Configuración, almacenamiento, procedemos igual que hicimos cuando creamos el RAID 1. Creamos un disco, nos paramos aquí, el tamaño lo podemos hacer un poco más pequeño, que va a ser dinámico, ¿de acuerdo? Pero seleccionamos y aceptamos. Iniciamos la máquina y vamos a comprobar que efectivamente se ha creado nuestro disco. Ya que la máquina lo ha detectado, ¿no? Pues porque, bueno, muchas veces cuando tratamos con elementos hardware, pues puede ocurrir que nosotros pensamos que hemos insertado bien el cable, que los conectores están todos correctamente puestos, pero resulta que no, que ha habido un error de instalación y de repente hacemos, por ejemplo, el SBLK y vemos que no aparece SDB, ¿no? Pues entonces tendríamos que repasar la instalación. En este caso, ¿no? O haciéndolo así, para que salga más limpio, pues vemos ya claramente cómo tenemos nuestro SDA y nuestro SDB, que es el disco que acabamos de crear. A partir de ahora, podríamos empezar con respecto a nuestra configuración deseada, ¿de acuerdo? Este paso, instalar nuestro SDB, ya lo tenemos listo, ¿vale? Podemos continuar creando nuestro physical volume utilizando todo el disco, ¿de acuerdo? O podemos crear una partición. Los dos enfoques son posibles. Quizá sea recomendable crear una partición por aquello de tener algo de espacio para metadatos, o si en algún momento determinado se va a instalar group en el SDB, pues como verán, pues, al utilizar FDIS se reserva algo de espacio para tal fin. Entonces vamos a utilizar FDIS, que como siempre pues le echamos un vistazo a las páginas del manual, y como superusuario pues vamos a darle formato a nuestro /d/SDB. Nos autenticamos, ¿vale? Y nos aparece un menú donde podemos teclear M para ver todas las distintas opciones. Con P vemos las particiones, vemos que no hay ninguna y creamos una partición nueva. Pues en este caso la vamos a hacer primaria y le asignamos el número 1, podríamos coger por defecto. Como ven, le deja unos 2 megas de espacio al principio para metadatos y group en caso de ser necesario, y aprovecha el máximo del disco. Entonces ya cuando tecleamos P y nos muestra la tabla de particiones, vemos ahí que tenemos nuestra partición SDB1, y con W pues pasamos a escribirla. Ahora cuando tecleamos el SBLK y
siempre esto debe convertirse en un hábito, ¿no? Hacer algo, comprobarlo, hacer algo, comprobarlo, siempre. Pues tenemos nuestro SDB y nuestra partición SDB1, ¿vale? Entonces en nuestro esquema, si nos vamos a nuestra representación gráfica, pues tenemos que aquí ya le hemos hecho una partición, ¿de acuerdo? Y tenemos nuestro SDB1. Vamos a pasar a crear nuestro Physical Volume, ¿vale? Entonces, para interactuar con LVM, tenemos dos posibilidades. Una, ejecutar la consola de el Command Line Interface de LVM, donde si presionamos tabulador dos veces, vemos todos los comandos disponibles de LVM, o también podemos invocar estos comandos desde el terminal directamente, sin tener esa mini consola, ¿no? Pues por ejemplo, para obtener información sobre los physical volumes, ¿de acuerdo? Pues aquí tenemos PV Display, por ejemplo, ¿no? Pues vamos a echarle un vistacillo, PV Display, siempre como superusuario. Bueno, este será un error recurrente, pero bueno. Ahí tenemos la información del physical volume, el nombre que recibe. En este caso ya le podemos poner nombre a esta línea punteada que tenemos aquí debajo, ya sabemos que se llama barra D barra SDA2. Ya tenemos el grupo de volúmenes al que pertenece, aquí tenemos toda esta información. A modo resumido, en modo de short list, por eso lo de la S, bueno, lo podemos hacer igual desde aquí, pues tenemos PVS y nos aparece una lista con la información. Entonces, el siguiente paso que tenemos que hacer es crear nuestro Physical Volume a partir del dispositivo SDB1. ¿Vale? Pues desde aquí o desde la consola de arriba, pulsando control D o Exit, se puede teclear también, pues le vamos a indicar que haga un Physical Volume Create, ¿de acuerdo? Entonces le tenemos que indicar el dispositivo a partir del cual va a crear ese Physical Volume, ¿vale? Le podemos cambiar el nombre, etcétera, no asignándole el parámetro. Bueno, pero como siempre, echamos un vistacillo a la página del manual, ¿de acuerdo? Tenemos ahí distintos argumentos, podemos crear el Physical Volume especificando un tamaño, etcétera, y unos cuantos parámetros más, ¿de acuerdo? Pero por sencillez vamos a utilizar los parámetros por defecto y crear el Physical Volume SDB1, ¿de acuerdo? Se ha creado de manera exitosa el SDB, vamos a comprobarlo, comandos pues PVS y PV Display, como root, obviamente. Ahí ya tenemos la información referente a nuestro nuevo Physical Volume que coge el máximo tamaño posible, ¿no? Que en este caso pues cerca de los 4 GB. Entonces ya tenemos nuestro Physical Volume, ¿de acuerdo? Barra D barra SDB1. Listo. Y ahora tenemos que extender nuestro Volume Group para que coja este Physical Volume. Para monitorizar el estado de nuestro grupo de volúmenes, pues igual, VG Display, VG sudo, VGS para lista corta de información sobre el Volume Group y VG Display. En este caso vemos como CL, que es el Volume Group, tiene un Physical Volume y dos Logical Volume. Pues nada nuevo, que no supiéramos nada. Para tener un poco de más información, pues VG Display. Y el comando de los posibles que podemos ejecutar, pues tenemos VG, tenemos aquí unos cuantos para extender el tamaño del grupo de volúmenes, pues tenemos extend, ¿de acuerdo? Entonces es asequible. Vamos a echar un vistacillo a la página del manual, ¿vale? Entonces en este caso queremos extender el volumen, tenemos que indicarle el grupo de volúmenes, puesto que puede haber varios, y los Physical Volumes. Como vamos a hacer la operación sobre un Volume Group, ¿vale? Pues nos acordamos que debemos ubicarlo en primer lugar, y como sabemos que ese Volume Group puede ser extendido en uno o más Physical Volumes, pues el resto de parámetros pues van a la derecha y tienen un
una cardinalidad variable. En este caso, pues es interesante recordar o intentar memorizar en la medida de lo posible ciertos comandos para detectar errores en scripts, en ejecuciones, en fin. Es una buena práctica hacer uso de la memoria en estos casos. Pero siempre ante la duda, o incluso aun sabiéndolo, nunca está de más una doble validación, pues revisando la documentación. ¿Vale? En este caso vamos a extender el grupo de volúmenes CL. ¿Con qué physical volume? Pues con /d barra sdb1. ¿Vale? Lo hace exitosamente y ahora tecleamos el GS y ya vemos como en physical volume nos aparece el 2. De igual manera, con VG Display veremos también que tenemos 2 Logical Volume y 2 Physical Volume. Si se fijan, pues también se puede observar cómo se ha aumentado la capacidad del Volume Group y el espacio que tenía libre, ¿no? Que anteriormente nos aparecía como 0. Muy bien, pues en nuestro esquema, para ir teniendo en cuenta qué vamos haciendo, ya tenemos nuestro CL extendido con nuestro nuevo Physical Volume. Ya solo nos queda crear nuestro Logical Volume. Para crear nuestro Logical Volume, pues igual que con VG, pues tenemos, vamos a ver información sobre los volúmenes lógicos. Pues igual que teníamos VGS y PVS, pues también tenemos LVS, referente al Logical Volume. Ahí tenemos información sobre los 2 volúmenes lógicos que tenemos actualmente, y con Display tenemos información un poco más detallada. Pues dentro de los comandos para crear un Logical Volume, pues tenemos lvcreate, donde tenemos unos cuantos parámetros, algunos de ellos muy interesantes. Con lvcreate podemos también crear una snapshot a partir de un Logical Volume. Esta funcionalidad es muy interesante para crear backups, ¿vale? También se puede utilizar LVM para configurar RAID 1, ¿vale? Por aquí tienen la opción, lo pueden ver. Y luego pues unos tantos otros parámetros. En el caso de estas prácticas, pues bueno, vamos a utilizar los parámetros le asignamos un nombre al volumen lógico, eso es obligatorio. En este caso, pues, como es para bar, pues vamos a ponerle new bar y le tenemos que indicar la longitud, ¿vale? Cómo de largo queremos que sea, ¿no? Large del inglés, ¿no? En L mayúscula. Y aquí pues le especificamos, pues tenemos 4 GB disponibles, podemos poner 3 GB y ya luego vemos si redimensionamos o no redimensionamos. Y por último, le tenemos que especificar el grupo de volúmenes donde queremos crear ese volumen lógico, puesto que en esta configuración ahora mismo solamente tenemos el grupo de volúmenes CL, pero podríamos tener otros grupos de volúmenes. Entonces le indicamos el volume group, tal y como nos indica la sintaxis, y a partir de aquí pues ya se ha creado el volumen lógico. Vamos a hacer un lvdisplay como sudo, obviamente. Y ya tenemos nuestro volumen lógico preparado para new bar. ¿Vale? Entonces, a nivel de configuración, ya lo que es la parte de gestión de LVM, que sería quizá los conceptos más novedosos, ¿no? La parte A del procedimiento que trata de LVM estaría lista, ¿vale? Lo que nos queda son cuestiones relativas a sistemas operativos, ¿vale? Que vamos a repasarlas igualmente, pero en principio las cuestiones nuevas las tenemos ya resueltas. Vamos a profundizar en algunas cuestiones para copiar archivos, etcétera, que son interesantes verlas, y vamos a continuar ahora con ese procedimiento. Pues para continuar con el procedimiento, en primer lugar tenemos que copiar, ¿no? Acceder al Logical Volume, ¿vale? Montarlo, ¿no? Para que el sistema operativo pueda acceder ahí. Paso 1, veremos que hay un paso 0. En segundo lugar, copiar la información de /var al Logical Volume. Esta copia la debemos hacer de manera atómica, ¿vale? En tercer lugar, tenemos que indicar al sistema operativo dónde va var, y ya por último, pues liberar espacio.
Muy bien, pues vamos a ver, en primer lugar, vamos a intentar montar el volumen lógico. Nos venimos a la máquina virtual, vamos a asignarle un punto de montaje, lo creamos, en sudo, y ahora pues utilizamos el comando mount, ¿vale? Y ya leyendo el manual ya debería salir una pregunta, ¿no? Montar un file system, un sistema de archivos. ¿Qué sistema de archivos tiene el volumen lógico que acabamos de crear? Pues no lo sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos creado ningún sistema de archivos. Y es la pregunta, ¿no? Es decir, el paso cero, que no está aquí especificado, debe ser crear un file system para el logical volume, ¿vale? Y luego ya lo montamos. Entonces vamos a hacer eso. Para crear ese file system, bueno, pues nos vamos a nuestra máquina virtual y utilizamos el comando make file system. Vamos a echarle un vistazo a la página del manual y aquí ya vemos cómo nos indica pues, que construye un sistema de archivos. Vale, tenemos que especificar el tipo, ¿de acuerdo? Y el lugar donde lo vamos a crear. En nuestro caso, el volumen lógico. Muy bien, tenemos aquí distintas posibilidades, ¿vale? Y es donde ahora nosotros tenemos que hacer el ejercicio importante de pensar, ¿no? Y sobre todo los parámetros. En clase lo haremos con calma, hablaremos del tamaño de bloque, etcétera. En este caso, pues bueno, por resumir un poco, tenemos archivos grandes, pues vamos a coger un sistema de archivos adecuado para esos archivos grandes. Entonces, de todos los que vemos ahí listados, pues el más adecuado es XFS. Sin embargo, es cierto que para redimensionar los volúmenes lógicos, etcétera, pues a día de hoy el que tiene la implementación más robusta en CentOS, en Rejas, sí existe la función de redimensionar hacia atrás, hacer más pequeño un file system en XFS, pero en la versión que tenemos de CentOS no. Entonces, pues bueno, pues, si alguien quiere entretenerse y probar esos comandos, pues vamos a crearlo del tipo ext4. Entonces vamos con sudo a crear el file system de tipo ext4 y vamos a decirle que sea /dev /cl, el grupo de volúmenes, y aquí sobre new bar. Muy bien, y ya nos indica los respaldos distintos del superbloque, el número de nodos, etcétera, y estos parámetros, el tamaño de bloque, cosas fundamentales que son que el momento de pensarlas y de discutir sobre ellas es ahora, ¿no? No es a posteriori y luego tener que hacer backups, etcétera. ¿Vale? Muy bien, pues ya que tenemos el sistema de archivos creado, vamos a hacerlo accesible pues, mediante el comando mount y le vamos a decir que monte nuestro dispositivo, ¿de acuerdo? Podemos hacer con mapper, cl, lo podemos invocarlo de esa forma, es una de las formas que podemos para hacer referencia utilizando el mapper o directamente como hemos hecho hasta ahora con el path, ¿de acuerdo? Ambas formas serían equivalentes. Le vamos a decir que monte, si no le especificamos parámetros, cogerá por defecto las opciones y ya tenemos ahí el comando. Vamos a asegurarnos con mount que está allí y tecleando mount a secas vemos como efectivamente vemos que utilizando el mapper el volumen lógico está montado sobre el directorio /newbar, ¿vale? Entonces vamos a pasar a hacer la copia de los datos, ¿no? Vamos a ponerle aquí nuestra flechita. Vale, ya hemos creado el archivo y ya hemos hecho accesible nuestro volumen de los datos. Vamos ahora a pasar con la copia de los datos. Bien, cuando decimos que la copia de los datos debe ser atómica, pues nos hacemos referencia a que, por ejemplo, si tenemos aquí nuestra información, ¿no? Que va a pasarse a otro lugar y empezamos a copiar por aquí, llega un momento en el que vayamos por aquí y puede que venga alguien y modifique, la vamos copiando de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Puede que venga alguien a posteriori mientras no hemos terminado todavía de copiar y nos modifique este valor, ¿vale? Entonces para evitar eso pues podríamos tomar un snapshot con el VM y requerir pues, espacio suficiente para tener ese snapshot y otra posibilidad es simplemente pues, evitar que alguien pueda hacer esa escritura, ¿vale? Vamos a coger esa segunda opción por seguridad
y evitaremos tanto que un proceso que no sea necesario para el funcionamiento del sistema y que los usuarios que estén logados pues se salgan, ¿no? En este caso, pues cuando estamos trabajando con el servidor, pues tendríamos que notificar al usuario o poner una nota de mantenimiento, ¿no? Para cambiar, para llegar a esa situación, pues vamos a utilizar el comando systemctl. El comando systemctl lo que hace es controlar systemd, que es pues, un trozo de software que rompe un poco la filosofía de Unix de hacer una única cosa para hacerla muy bien. Esto hace varias cosas, controla los servicios, los monitoriza y otras cosas más. Por ejemplo, Chrome también está implementado a través de systemctl actualmente, no en las versiones antiguas. Y, y bueno, pues ha creado algo de polémica, especialmente en la distribución Debian, ¿no? Con su adopción. Bueno, Red Hat lo tiene y la verdad es que es un software bastante completo. Con este comando podemos teclear systemctl, bueno, como superusuario, ¿no? Isolate y cambiamos el nivel de ejecución, ¿no? Esto tiene su motivo histórico, su denominación histórica, los run levels y tal. Podemos pasar a rescue, ¿no? Y con esto lo que vamos a conseguir, bueno, hay un bug, ¿de acuerdo? Ahora nos sacará al usuario. Vamos a entrar directamente como root, ¿vale? Vamos a comprobar en qué nivel de ejecución estamos y vemos que estamos en running, no hemos cambiado a rescue todavía, ¿vale? Por el problemilla. Desde aquí ya hacemos systemctl isolate rescue y ya si nos pide la contraseña de root y comprobamos con systemctl status y ya vemos que sí estamos en modo mantenimiento, ya no tenemos otro usuario y tenemos justo los procesos escasos para que el sistema funcione. Vale, pues como ya tenemos nuestro volumen lógico montado, pues vamos a pasar a CP. CP pues todos sabemos usarlo, pero vamos a revisar las opciones. ¿Por qué? Pues porque hay unos cuantos metadatos referente al contexto de ese Linux, de Security Enhanced Linux, así como los permisos, fechas, etcétera, que nos los podemos cargar al hacer la copia. Entonces, para preservar todos esos atributos, metadatos, más hacer una copia recursiva con los directorios, pues podemos utilizar la opción archive, menos archive, que es -a, ¿no? Para que nos acordemos. Vale, entonces vamos a utilizar cp-a /var punto, vamos a coger todo lo que hay ahí y nos lo vamos a llevar a newbar. ¿Vale? Vamos a hacer un ls-laz de /var para ver que las cosas siguen allí y tal, y como vemos aquí vemos el "-z" mayúsculas para ver lo del contexto, man ls y lo resolvemos. Y en newbar, pues, bueno, podríamos hacer un listado recursivo y tal, y podríamos ir podríamos comprobar que efectivamente esta copia se ha hecho de manera correcta y así nos aseguramos. ¿Vale? Una vez que ya hemos copiado la información, lo que le tenemos que decir al sistema operativo es de dónde tiene que asignar el punto de montaje /var. Entonces para ello vamos a editar, bueno, vamos a poner la flechita correspondiente. Dale, hemos hecho la copia atómica, ¿vale? Y vamos a comenzar con indicar al sistema operativo dónde tenemos que montar var. Para ello debemos irnos al archivo del File System Table, ¿no? El fstat, que lo tenemos en /etc. Me voy a quedar como en el root level de mantenimiento. Vámonos a /etc. Y aquí pues tenemos unos cuantos archivos, entre ellos pues tenemos el File System Table, ¿vale? Entonces podemos encontrar ayuda sobre el archivo y ver cómo se escriben las entradas. Bueno, aquí no lo he paginado, pero existe la posibilidad de obtener ayuda en el manual de fstat, ¿vale? Y aquí nos describe la información, los campos, etcétera. Muy bien, pues vamos a editarlo con VI. Los comandos básicos de VI hay que saberlo, ¿vale? Los comentaremos en clase. ¿Vale? Aquí pues le vamos a indicar que
utilizando la sintaxis del mapper, en este caso, aunque podemos coger también el path, cl new bar, le vamos a asignar el punto de montaje /bar. Tenemos el sistema de archivos ext4 y dejamos las opciones de montaje por defecto, pues, para poderlo ejecutar. Estos dos enteros corresponden a la prioridad que habría que darle en caso de un backup. Estableciendo esos parámetros, guardamos y salimos, ¿de acuerdo? Y bueno, hay que recordar, esto es casi como por cada alloc hay que hacer un free, ¿no? O malloc hay que hacer un free. Pues en este caso por cada mount deberíamos hacer un umount, ¿de acuerdo? Porque ahora mismo si tecleamos mount vemos que tenemos montado newbar, bueno, nuestro newbar en el directorio newbar, ¿de acuerdo? Entonces pues podemos hacer un umount barra newbar. Y ahora haciendo mount "-a va a montar todos los archivos dentro del file system table y veremos cómo vamos a ejecutar el sblk para ver dónde tenemos /var, hacemos mount "-a y hacemos el sblk y vemos cómo ya tenemos nuestro /var montado en nuestro nuevo volumen lógico que hemos creado. ¿Vale? Y con esto pues tendríamos la configuración deseada hasta cierto punto, ¿vale? Es decir, ya le hemos indicado el sistema operativo dónde tenemos que ir y ya nos quedaría justo el punto 4. Para este punto lo que queremos decir es cuando queremos liberar el espacio, nos referimos principalmente a que qué ha pasado con ese /var que teníamos asignado originariamente. Es decir, recuerden que hemos hecho un CP. Entonces, realmente nosotros tenemos aquí, piensen en que tenemos aquí nuestro disco. Tenemos aquí nuestro disco, ¿no? Que tiene bar y aquí está pues /bin, /home, bueno, sí, en este caso /home, /usr, /etc, ¿de acuerdo? Y aquí está /var. ¿Vale? Y este es lo que nos hemos copiado, este trozo de información lo hemos copiado a nuestro volumen lógico nuevo. Pero estos cachitos, de estos bits que están aquí, este cachito de disco está ocupado, es decir, está ocupando espacio. Deberíamos liberarlo, ¿vale? Entonces, para liberar el espacio, vamos a desandar el camino, vamos a ir marcha atrás, ¿de acuerdo? Por eso nos quedamos en el modo ejecución, no queremos que entre ningún usuario todavía. Pues para irnos marcha atrás, la única forma que podemos hacer es editar el fsetup, ¿de acuerdo? Comentar la línea que hemos añadido y hacer un mount "-a", ¿de acuerdo? Con esto, ahora mismo hacemos el sblk y vemos que deberíamos tener umount porque se ha quedado montado, lo desmontamos manualmente. /d /cl newbar, de acuerdo, el sblk, vale, y ahora mismo /var está montado en barra, de acuerdo, antes que estaba montado en dos sitios, de acuerdo. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues volvemos a editar el fsetup para asegurarnos de que cuando lo llamemos está preparado para funcionar, o en caso de que haya que reiniciar la máquina. Y ahora vamos a mover /var a /var old. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de que si hay algún problemilla, pues podamos recuperar la información rápidamente a golpe de mover un directorio, ¿de acuerdo? Y simplemente volvemos a hacer el mount "-a". ¿Qué ocurre? Que como hemos movido el /var a /var old, ahora mismo cuando llamamos a mount "-a nos dice el punto de montaje no existe, entonces lo tenemos que crear a mano, ¿de acuerdo? /var. Y ahora lo que pasa es que si hacemos ls -laz, por ejemplo, ¿vale? Pues tenemos que el contexto de ese Linux para var que hemos creado ahora nosotros difiere del /var old, ¿de acuerdo? Para ello tenemos el comando restorecon
restorecon, ¿vale? Que restaura el contexto de los directorios, ¿no? Correspondientes, y eso lo aplicamos a /var, y con esto ya podemos hacer nuestro mount -a, podemos comprobarlo con el s-a-z, ya ha cambiado el contexto a /var, y hacemos nuestro mount -a, el sblk. Tenemos nuestro var montado, y ahora si se fijan podemos hacer un ls barra, y aquí tenemos estos bits o bytes o como bloques de disco accesibles a través de este archivo y este directorio. De modo que cuando veamos que no nos sirven, pues podemos hacer nuestro rm-rf y tal. Bueno, el protocolo que quieran seguir para eliminar archivos y directorios, y nos deshacemos de él, y nosotros seguimos funcionando con nuestro /var. Y con esto pues sí que hemos terminado el procedimiento.